Hola a todos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Ben, su anfitrión de siempre. Hoy tenemos un episodio que apunta hacia adelante, hacia lo que todavía no existe, pero que ya estamos construyendo. Mónica, bienvenida de vuelta al programa. Hola, Ben. Hola a toda la comunidad. Estoy muy emocionada con el tema de hoy, porque el futuro en español tiene dos dimensiones fascinantes, la gramatical y la humana. No solo aprenderemos cómo se habla del futuro en español, sino también hablaremos de sueños, metas y esperanzas. Meta es un objetivo concreto que quieres alcanzar, algo hacia lo que diriges tus esfuerzos. Exactamente. Y esperanza es esa sensación positiva de que algo bueno puede ocurrir. La confianza en que el futuro puede ser mejor. Es una de las palabras más bonitas del español. Hoy cubriremos vocabulario esencial, gramática del futuro, expresiones para planes y sueños, y compartiremos nuestras propias visiones personales. ¡Empecemos! Y prometo que no nos ponemos demasiado filosóficos, aunque un poco sí. Porque el futuro siempre invita a conversaciones profundas. Es el único tema donde todos somos iguales. Nadie sabe con certeza qué va a pasar. Certeza significa saber algo con total seguridad, sin ninguna duda. Todos somos iguales ante el futuro. Me encanta esa idea. Vamos allá. Empecemos con la gramática. En español tenemos varias formas de expresar el futuro y es importante conocerlas todas. La más formal se llama el futuro simple. Se forma añadiendo terminaciones especiales al infinitivo del verbo. Has, ha, hemos, is, han. Por ejemplo, hablaré, comerás, vivirá. Hablaré contigo mañana. El año que viene viviremos en otra ciudad. Y la gran ventaja del futuro simple es que casi todos los verbos son regulares. Regular aquí significa que sigue las reglas sin excepciones. Los irregulares más importantes que hay que memorizar son tener, tendré, poder, podré, querer, querré, hacer, haré, venir, vendré, saber, sabré. Son pocos, pero muy frecuentes. ¿Y cuál es la forma más usada en conversaciones del día a día? Sin duda, ir a más el infinitivo. Esta estructura es el rey del futuro oral. Oral significa hablado en conversaciones. Voy a estudiar esta tarde, vamos a viajar a Colombia el mes que viene, ella va a llamarte pronto. Es más inmediata, más coloquial y suena completamente natural en cualquier conversación. Y hay una regla práctica muy útil. Si el evento es concreto e inmediato, usamos ir a. Si es más lejano, hipotético o formal, tendemos al futuro simple. Esta noche voy a cocinar paella, versus algún día seré chef profesional. ¿Notan la diferencia de distancia temporal y de certeza? Perfecta explicación. Y hay una tercera forma que sorprende a muchos estudiantes. Usar el presente para hablar de planes futuros muy confirmados. Mañana salgo a las 8. El viernes tenemos reunión. Si el plan es tan seguro como si ya estuviera ocurriendo, el presente captura esa certeza perfectamente. Certeza es la seguridad completa sobre algo. El presente para hablar del futuro. Eso suena paradójico. Paradójico significa que parece contradictorio, pero en realidad tiene lógica. Y la lógica es brillante. Si estás tan seguro del futuro que ya lo sientes como presente, usa el presente. El idioma es inteligente así. Ahora, el vocabulario de tiempo que necesitas para hablar del futuro. Las más básicas, mañana es el día siguiente. Pasado mañana son 2 días después. La semana que viene, o la próxima semana, el mes que viene, el año que viene. Y para el futuro lejano, en el futuro, algún día, o a largo plazo, que significa en una perspectiva de muchos años. Y una expresión preciosa es tarde o temprano. Tarde o temprano significa que algo ocurrirá inevitablemente, aunque no sepas el momento exacto. Tarde o temprano aprenderé a cocinar en condiciones. Tarde o temprano visitaré todos los países de América Latina. Es una expresión muy optimista y muy usada. Cocinar en condiciones es otra expresión buenísima. Significa de forma adecuada, como es debido. Cocinar en condiciones es cocinar bien de verdad, no solo hacer algo rápido y mediocre. Y para hablar de intenciones,
Tengo pensado que, para planes que tienes en mente pero no confirmados, y tengo planeado que, para planes ya más concretos. Y para la esperanza y los deseos es espero que, seguido del subjuntivo. Espero que todo salga bien. Espero que puedas venir. Y ojalá, que es una de mis palabras favoritas del español. Viene del árabe inshallah, que significa algo así como Dios quiera, que. Ojalá llueva esta semana. Ojalá me llamen para ese trabajo. Ojalá viene del árabe. Los árabes estuvieron en España casi 800 años y nos dejaron un vocabulario riquísimo. Ojalá, ojear, almohada, azúcar. El español tiene esa mezcla de influencias que lo hace único. Influencia es el efecto que algo o alguien tiene sobre otro. Me encanta cuando el idioma tiene esas historias escondidas. Y para los planes condicionales, los que dependen de que pase algo primero, usamos sí con el condicional. Si ahorro suficiente, viajaré a Argentina. Si tengo tiempo esta tarde, iré al gimnasio. Y para cuando no estás seguro, a ver qué pasa, que significa esperar a ver cómo se desarrollan las cosas sin comprometerse todavía. Mónica, cuéntanos, cuando piensas en tu futuro, en los próximos años, ¿qué ves? ¿Qué tienes planeado y qué sueñas? Es una pregunta que me emociona y me da vértigo al mismo tiempo. Vértigo es esa sensación de mareo cuando estás en un lugar muy alto, pero también se usa para describir la sensación ante algo grande e incierto. El futuro me produce ese tipo de vértigo bueno. ¿Y hacia dónde apunta ese vértigo? Lo más concreto, tengo planeado mudarme a un país hispanohablante en los próximos 2 años. Mudarse significa cambiarse de casa, trasladarse a vivir en otro lugar. Estoy entre Colombia, México y España. No he tomado la decisión final, pero la dirección está muy clara. Una mudanza internacional. ¿Y qué te impulsa? Impulsar significa motivar, dar fuerza hacia algo. El idioma, principalmente. Creo que la manera más poderosa de dominar el español es vivirlo cada día sin escapatoria. Sin escapatoria significa sin posibilidad de evitarlo, sin salida. Si me mudo a un país hispanohablante, el español se convierte en mi realidad diaria. No hay vuelta atrás, y eso me parece lo más efectivo y lo más emocionante. La inmersión total. Nada acelera el aprendizaje como no tener otra opción que hablar el idioma. Y más allá del idioma, ¿qué más sueñas? Escribir un libro. Llevo años con esa idea rondándome la cabeza. Rondar significa dar vueltas alrededor de algo sin llegar todavía. No sé exactamente de qué. Quizás memorias de viaje, quizás algo de ficción. Memorias en este contexto son recuerdos escritos, experiencias personales convertidas en texto literario. ¿Y tienes algún miedo relacionado con tu futuro? Sí, el mayor es despertar un día y darme cuenta de que estuve tan ocupada planeando el futuro que no vivía el presente. Despertar aquí no es solo levantarse de dormir, es darse cuenta de algo de repente. Es la trampa más común. Vivimos tan orientados hacia adelante que olvidamos el ahora. El presente es lo único que realmente tenemos. Ahora me toca a mí. Y te confieso que soy de los que tienen demasiados planes. Mi problema no es no saber qué quiero, sino que quiero demasiadas cosas al mismo tiempo. Mi lista de ojalás es enorme. La lista de ojalás, eso me identifica también. ¿Y cuáles son los más importantes? El más inmediato es hacer crecer el podcast. Más plataformas, más comunidad, quizás eventos presenciales. Presencial significa en persona, físicamente en el mismo espacio, lo opuesto a virtual u online. La idea de reunirme cara a cara con personas de la comunidad que aprenden español me llena de energía. Eventos presenciales, eso sería increíble para la comunidad. ¿Y a largo plazo? A largo plazo quiero contribuir a algo más grande. Tengo la sensación de que el acceso al idioma español puede cambiar vidas, abrir puertas que de otra forma permanecerían cerradas. Ojalá pueda crear algo que llegue a personas sin recursos para estudiar de otra forma. Eso sería la meta más grande de todas. Esa es una visión preciosa y generosa. Visión aquí no significa ver físicamente, sino tener una imagen clara del futuro que quieres construir.
una idea que te guía como una estrella. Y creo que los dos compartimos esa orientación hacia el impacto real en personas reales. Mónica, ¿has notado diferencias en cómo los hispanohablantes conciben el futuro? Sí, algo muy interesante. En la cultura hispanohablante, el futuro tiene una dimensión muy colectiva y familiar. En muchas otras culturas, el futuro se planifica en términos individuales, mis metas, mi plan de carrera, pero aquí se habla mucho del futuro en nosotros, como cuando tengamos casa propia, cuando podamos ayudar a nuestros padres. Eso es muy real. El futuro como proyecto familiar y no solo personal. Y también existe mucho el concepto de no adelantar los problemas. Adelantar los problemas significa preocuparte por dificultades que todavía no han ocurrido. La actitud hispanohablante tiende más al ya veremos cuando llegue, que a la planificación ansiosa de cada posible obstáculo. Exactamente. Y hay un refrán que lo resume perfectamente. No hay mal que por bien no venga. Refrán es una frase popular con sabiduría condensada de generaciones. Este significa que incluso de las cosas malas pueden surgir cosas buenas. Es una filosofía profundamente optimista y es algo que escuchas constantemente en conversaciones hispanohablantes. Los refranes de los abuelos hispanohablantes son una enciclopedia de sabiduría. Y ese optimismo frente al futuro, esa capacidad de confiar en que las cosas tienen sentido aunque no lo veas todo claro, es algo muy característico y muy bonito de esta cultura. Me parece una forma muy sana de relacionarse con lo desconocido. Ronda rápida. Mónica, lo primero que se te venga a la mente, sin pensar demasiado. Adelante. ¿Dónde te ves en 5 años? En un apartamento pequeño pero luminoso en una ciudad hispanohablante, escribiendo algo que me llena el alma. Luminoso significa lleno de luz natural. Una cosa que quieres aprender en el futuro. Tocar el piano lo he postergado demasiado. Postergar significa aplazar algo para después. Siempre decir lo haré más adelante. Futuro simple o ir a para tus planes. Voy a, para todo. Suena más cercano, más real, más mío. Una frase para motivar a alguien sobre su futuro. Tarde o temprano, lo que construyes hoy llega. Breve, directo y real. Me quedo con esa, breve y verdadera. Eso es todo lo que una buena frase necesita. Mónica, llegamos al final de uno de los episodios más reflexivos que hemos grabado. ¿Tienes un mensaje final para todos los que nos escuchan? Sí, cada vez que abres la boca y hablas español, estás construyendo tu futuro. Cada palabra nueva, cada conversación, cada podcast que escuchas es un ladrillo. Y el edificio que construyes con esos ladrillos eres tú mismo en el futuro con más herramientas, más conexiones, más puertas abiertas. Herramientas aquí son las habilidades y recursos que tienes para avanzar en la vida. Perfectísimo. Y yo añadiría que el futuro en español no es solo gramática, es la capacidad de decir lo que sueño, lo que espero, lo que construyo en otro idioma. Eso amplía tu mundo de maneras que no puedes imaginar desde donde estás ahora. Ampliar significa hacer más grande, expandir. Y recuerden que con voy a se puede conquistar el mundo. Voy a practicar más, voy a hablar sin miedo, voy a escuchar más podcasts. Esa estructura sencilla tiene un poder enorme. Con voy a se conquista el mundo. Esa es la frase del episodio. Mónica, gracias por un episodio tan profundo, tan humano y tan útil. Ha sido un placer enorme compartir este espacio contigo. Gracias a ti y a toda la comunidad. Esta semana los invito a que escriban en los comentarios su gran voy a del futuro en español. Voy a mudarme, voy a aprender a cocinar, voy a hablar español sin miedo. Escríbanlo, porque escribirlo ya es el primer paso para hacerlo real. Hasta la próxima, con mucha esperanza. Con esperanza y con español. Si este episodio los inspiró, compártanlo. Dejen su reseña y suscríbanse a Español sin frenos. Hasta pronto, y que el futuro que imaginan se haga realidad. Paso a paso, voy a voy a.